el plato fuerte. Vámonos al plato fuerte porque el día de hoy se encontró el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, quien habla de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo que a mí me llama la atención es cómo humanizan el acceso a la información. Ya mencionaba Pepe Merino que existen más de 10 millones de personas que aún no tienen una cobertura para el acceso a la información y que cada vez, conforme van pasando los años, el derecho al Internet se vuelve algo cada vez más básico y más importante, porque no tener derecho al Internet es también no tener derecho a la libre expresión en plataformas digitales, no tener derecho a la información, a informar en general lo que está pasando en el país. El día de hoy hace mención de en qué consiste esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que consta de más de 300 páginas y es debate en el Senado de la República. Vamos a escucharlo. Se recupera lo que en 2014 se llamó el derecho de las audiencias. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a una información veraz y a que se diga qué es información y qué es opinión. Pero ¿quién defiende al que escucha, al que ve la televisión? Pues ahorita se quedó borrado eso. Entonces estamos recuperando el que te puedas quejar y escuchas una cosa que es mentira, que no tiene nada que ver con la realidad, pues te quejas, ¿no? Que quede claro, de la iniciativa de reforma de ley en telecomunicaciones y radiodifusión, se elimina cualquier idea que dé pie a la censura. Y también se mantiene el artículo 210 que prohíbe a gobiernos extranjeros contratar spots en medios mexicanos. Que quede claro, no se busca la censura y cualquier idea que lleve a algún tema de censura va a ser eliminada de la iniciativa de ley. Pero también algo que destaca el día de hoy y que se explicó muy bien es cómo se recupera el derecho de las audiencias que se había perdido en el periodo neoliberal. Con las reformas que hubo en telecomunicaciones y radiodifusión en gobiernos pasados, se hablaba mucho del que comunica, del servicio, pero no se decía nada de quien recibía el mensaje. ¿Qué se hizo en el periodo neoliberal por las audiencias? Pues prácticamente nada. Bueno, con la nueva reforma se va a buscar que se rescaten, que se recuperen y se reconozcan los derechos que tienen las audiencias sobre los contenidos que tienen en la televisión y radio privadas concesionadas, como también en los medios públicos. Otra cosa que destaca, que se empieza a regular temas desde infraestructura, desde el tema del espacio radioeléctrico, y qué bueno que se abre la discusión. Justamente en estos días que ya hay parlamento abierto, se estaba poniendo sobre la mesa de que, bueno, hay que poner piso parejo para todos los que ocupan el espacio radioeléctrico. Qué bueno que se arme el debate. También hoy se habló particularmente que la iniciativa de ley busca regular el servicio de Internet. Otra cosa que pasó en el periodo neoliberal, se favoreció a unos cuantos privados. En vez de, mira, esto le tocaba a dos organismos autónomos que ya desaparecieron por no cumplir su objetivo, el IFETEL y la supuesta Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Le tocaba a los dos ver el tema de quienes ofrecían el servicio de Internet. Pues bueno, en vez de que creciera la competitividad en este tema, se redujo, no se permitió, e incluso cuando en el sexenio pasado, en el gobierno de López Obrador, se buscó que la CFE diera Internet en las grandes ciudades, se hizo lo posible por parte de la COFESE y del IFETEL por no permitirlo. Bueno, ahora se busca que en realidad exista competencia, particularmente en el servicio de Internet. Así es, Miguel, pero además este tema no es nuevo porque recordemos que la presidenta, cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, le apostó a una ciudad conectada. De hecho, nos convertimos en la Ciudad de México en la ciudad más conectada del mundo, donde incluso quienes vivimos aquí o han venido saben que la cobertura de Internet es buenísima y esto también garantiza un derecho a la información e incluso a la propia seguridad de los usuarios, porque es mucho más fácil mandar tu ubicación, tener comunicación con las tuyas y los tuyos. Así se menciona. Ahora, en el caso del Internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicios más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí, como en igualdad de circunstancias que
en el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos. No, en igualdad de circunstancias. ¿Qué queremos con esto? Pues que se genere más competencia y que bajen los precios también del Internet. Hay muchos lugares, como mencionaba Pepe, que no tienen cobertura. Pues queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil, de ahí lo tomamos, en donde el privado, por ejemplo, puede decir: oye, yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita, sobre los derechos de concesión. La otra, pues, es que CFE Internet para todos, pues pueda tener más facilidad para su cobertura. Es fuerte en términos de los cambios, pues sí hay cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos. Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. No podemos fingir que en pleno 2025 las plataformas digitales no son de uso cotidiano para la mayoría de la población. Y tampoco podemos omitir que estas plataformas digitales muchas veces se han utilizado por gobiernos extranjeros para el injerencismo de la comunicación pública en nuestro país. Caso de eso, ya lo vimos con Kristi Noem, quien no solamente emite un mensaje en las televisoras corporativas en nuestro país, sino también en plataformas digitales como YouTube. Sin embargo, esta iniciativa ha causado un revuelo en redes sociales, en los medios de comunicación en general. ¿Por qué? Bueno, porque los que han lucrado históricamente con este tipo de anuncios se han visto perjudicados. Y a quien le dicen autoritaria, la presidenta Claudia Sheinbaum, es la misma que dice: bueno, vamos a escuchar a la población. Si es un problema, sin ningún problema podemos retirar ese fragmento específico. Sin embargo, es importante que exista una regulación, Miguel. Y además, no es algo de ocurrencias del gobierno mexicano. Hay que señalar que muchos países, incluyendo la Unión Europea, Gran Bretaña, China, Turquía, muchos otros países más, que cuentan con una legislación, porque claramente debe existir un derecho de las audiencias a recibir información digna de esas comunidades. Vamos a escucharlo. Bueno, ese artículo de que generó confusión se elimina por completo, y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica, política de un gobierno extranjero. Si van a promover un lugar turístico, no hay problema. Si van a promover una actividad cultural, no hay problema. Una actividad deportiva, no hay problema. Y eso se deriva pues de lo que sabemos, de lo que ocurrió, de este anuncio que pues indignó al pueblo de México. Una innovación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es la transformación digital. Por eso, el director de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, presentó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Explicó qué es lo que regula, cuáles son los cambios más importantes de la propuesta y algunas precisiones de la nueva ley. Es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación. Es decir, quién accede a las formas de transmisión de información, sea por el aire, lo que llamamos espectro, o sea, cable, torres, etcétera, y qué uso se hace de esta infraestructura. Regula las siguientes señales de comunicación: concesiones de espectro, despliegue y explotación de infraestructura y posiciones orbitales, es decir, satélites. Esto además no solo funciona para Internet, que es lo que usamos en los celulares, sino también para televisión abierta, televisión por cable, y en el caso de radiodifusión, pues para radio, ¿no? Tanto AM como FM. El uso de las señales de comunicación será comercial, social y pública. Privilegiará la interconexión
La compartición de infraestructura mejorará la calidad de servicios, gestionará posiciones orbitales y cuidará los derechos de audiencias y de los usuarios. Es decir, que los televidentes, por ejemplo, en el caso de televisión abierta, pues tengan acceso a contenidos que respeten derechos humanos, no discriminatorios, etc. Y por supuesto el tema de supervisión y sanciones, es decir, si se violara en algún sentido tanto el uso como el acceso. En México, 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura móvil y 4.4 millones viven en zonas con cobertura móvil, pero no cuentan con ingresos para contratar el servicio. Estamos hablando de por lo menos 15 millones de mexicanas y mexicanos. Es una ley para conectar a todas las mexicanas y mexicanos, pero que proporciona, nosotros creemos, el marco normativo que justamente va a permitir llegar a una meta de conectividad en donde el acceso a Internet pues no excluya a los 15 millones que les mencionaba. Este acceso al Internet será público, gratuito en oficinas gubernamentales y sitios públicos, espectro para uso comercial con la Comisión Federal de Electricidad, cobertura social y carretera, y compartirá redes comunitarias con menos requisitos para redes indígenas y afromexicanas. El objetivo principal es conectar de manera digital a toda la población mexicana. Rosalía Vergara, Mañanera 360.